Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 6 de la tarde aquí con 58 minutos. Bueno, hoy es jueves, mayo 19 del 2022 y un saludo aquí desde el sur de California, desde el condado de San Bernardino en el sur de California. Bueno, el tema de hoy voy a empezar una serie de temas que tiene que ver y está centrado en la historia del presbiterianismo en los Estados Unidos. Ahora, hablar de la historia del presbiterianismo en Estados Unidos es todo una enciclopedia, sinceramente. Es toda una enciclopedia. Y lo bueno es que voy a hacerlo por partes, porque en una hora no me va a alcanzar. ¿Ok? Así que, atención. De todas maneras, esto va a está siendo grabado. Esto lo voy a subir a YouTube. Y el hecho mismo de que se dice la historia del presbiterianismo implica historia, implica conocer dónde estamos nosotros situados, dónde estamos parados histórica y teológicamente. Eso es muy importante, ¿no? Dónde estamos parados histórica y eh, teológicamente. Ahora, es muy importante que tomen atención porque esto tiene también que ver con la teología, ¿no? Con la teología que estamos nosotros estudiando en cuanto al presbiterianismo, porque nos va a ayudar a tener una idea en lo que tiene que ver qué es lo que creemos, ¿no? ¿Qué es lo que creemos nosotros y cómo inició? Esto es algo muy interesante y también muy apropiado para eh, conocer. Así que eh, voy a empezar con una oración y luego entramos de lleno al tema en cuanto a la historia del presbiterianismo, recuerden, en los Estados Unidos, porque de aquí parte para Latinoamérica, de aquí parte para todo México, Centroamérica y Sudamérica. Pregúntese siempre, como le digo, ¿cómo empieza todo? Sea curioso, sea curiosa. No acepte las cosas como son. La primera pregunta en cuestión de religión y otras cosas es, ¿cuál es el origen? ¿Cómo empezó todo? ¿De dónde viene? Eso es muy importante. Nunca se olvide preguntar el origen, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender lo que creemos. Oremos. Padre, gracias. Que este momento sea un momento de aprendizaje, de conocer de dónde venimos nosotros, para así poder situarnos teológica y históricamente nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Ok, empecemos pues entonces. Ok. Ah, título: Eventos de la historia del presbiterianismo en los Estados Unidos desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Son 16, 17, 100 años, 18, 200 años, 19, 300 años, 20, 400 años de historia del presbiterianismo. Son 400 años, ¿ok? Son 400 años. No son 4 días, no son 40 años, son 400 años. Esto es muy importante. ¿Cuándo empieza el presbiterianismo? Ya que estamos hablando de orígenes, ¿no? De inicios. Si alguien le pregunta a usted, a ver, vecina, amigo o la familiar, ¿cuándo se originó? Muchos dicen tu secta o tu religión, tu fe, lo que sea. Si usted no sabe, créame que es una vergüenza para usted, porque usted está dentro de un grupo que no sabe por qué está ahí. Usted tiene que saber por qué está allí, especialmente si usted se cambia de religión
adulta. Cuando uno es pequeño, por ejemplo, en el catolicismo, bueno, a mí me bautizó mi mamá en la Iglesia Católica Romana. Ella no me preguntó a mí, hijito, cuando yo tenía tal vez días o meses, ¿quieres ser bautizado? No, no me preguntó. No, no, no. Él simplemente me llevó, ¿no? Simplemente me llevó y me bautizó. Entonces, desde ese momento, yo soy cristiano. No somos anabautistas para creer de que uno tiene que aceptar a Cristo. Tampoco se niega eso. Una persona adulta tiene que creer. Pero dentro de la teología del pacto, ya que somos familia de Abraham, Dios le dijo a Abraham a los 8 días, tienes que hacerle circuncisión. No le dijo, pregúntale al niño que tiene 8 días, a ver tú, Tomás, tienes 8 días, ¿te puedo circuncidar? Haz tu decisión. No existe eso. Nunca existió eso. Entonces, dentro de la teología pactual, que somos hijos de Abraham, la fe, cuando uno nace en una familia cristiana, los hijos son también dados la señal y sello del nuevo pacto, porque los padres creyeron. Entonces, a mí me bautizaron. Entonces, desde pequeño yo crecí en una familia cristiana. ¿Ok? Ese es, diríamos, si alguien pregunta el origen de la religión. Presbiterianismo como denominación, como grupo, como movimiento establecido oficialmente, empieza en el año 1560 en el país de Escocia. Mire, 1560, nunca se olvide. 1560 en Escocia, no empieza en Estados Unidos, no empieza en México, ni en Sudamérica, ni en Centroamérica, ni en las Guyanas, ni en Corea del Norte, ni en África. Escocia. Eso no se olvide, 1560, apúntelo. Le doy 30 segundos que lo escriba. En serio, 30 segundos. Bueno, esto va a estar grabado de todas maneras, pero vamos a ponerlo aquí. Aquí tengo un papelito. Papelito. Vamos a ponerlo. Como en los viejos tiempos, ¿se acuerda? Cuando yo iba a la iglesia, iba con esto. No había ahí celular. No había. En serio, no había. Entonces tenía que llevar un librito. Y ponía lo que el pastor hablaba. 1560. Escribía. Inicio del presbiterianismo. ¿Dónde? Pues ¿dónde? Hay que saber dónde. No fue en Perú ni en Latinoamérica. Fue en Escocia. Sí, porque alguien puede decir que fue en el país de uno. Y no, no, no es cierto. No fue en Latinoamérica. Fue en Escocia en 1560. En 1500. Ahora, ¿cómo fue eso? Bueno, el 1 de agosto de 1560, el Parlamento escocés, ¿no?, llegó a un acuerdo en temas de religión. Juan Knox y 5 otros ministros, que también se llamaban Juan, por eso se llama los 6 Juanes, ¿no?, fueron llamados para elaborar una nueva confesión de fe. Fíjese, una nueva confesión de fe. Durante 4 días, la confesión de los escoceses fue presentado al Parlamento. En 4 días, es increíble. Muchos dicen que no fue, pero se cree que fue 4 días. Se le presentó al Parlamento y todos lo aprobaron, todo el Parlamento. Esto es oficial, ¿ok? Esto es oficial. Una semana después, el Parlamento pasó 3 actos en un día. Primeramente, el primer acto que pasaron fueron abolir, anular la jurisdicción del Papa en Escocia. O sea, el Papa ya no tenía autoridad religiosa ni política en Escocia. No. 2, condenó toda la doctrina y práctica contraria a la fe reformada. Esto es verdaderamente una reforma. ¿Me entiende? Esta es una reforma en un país. Escocia fue el primer país reformado que el Parlamento, como nación, por oficialización legal, ¿ok? Y número 3, prohibió la celebración de la misa en Escocia. Prohibido celebrar la misa. Escuche bien, prohibido. Esto viene de la nación. ¿Se imagina que, por ejemplo, vamos a poner una nación? A ver, ¿qué país en Latinoamérica? Usted diga,
Chile, a ver, Chile, empezando con los chilenos. ¿Se imagina que Boric en este momento, que yo tengo, digo, qué hora tienen ustedes? 10 de la noche ya. Diga, yo soy el presidente Boric, ¿no? No sé por qué me eligieron, ¿no? Pero me eligieron los chilenos, creyendo que yo voy a solucionar, pero no voy a solucionar nada. Pero en fin, ya soy presidente. Imagínense que el presidente Boric diga, a partir de ahora ya no hay misa. A partir de ahora tuve una conversión y a partir de ahora la fe reformada es la fe de Chile. Vamos a abolir todo contacto con cualquier otra religión católica romana y con cualquier otro, ni siquiera los pentecostales porque ellos no son reformados, ¿no? Ellos empezaron aquí en Estados Unidos, pero la fe reformada empieza en Escocia. Entonces vamos a prohibir cualquier otra práctica religiosa que no sea la fe reformada pura, 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 pura. No la que está mezclada con evangelicalismo, ni cantatas. No, 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 no. La fe pura reformada, pristina. ¿Sabe lo que es pristina? Bueno, se lo dejo a usted para que busque pristina lo que es. Oiga, claro, eso no es posible bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cercano. Pero se imagina que sucede algo. O en México, por ejemplo, ¿no? Un país grande, México, famoso en todo el mundo por el mariachi, ¿no? Por sus charrerías, por su comida. Por eso fueron los misioneros mormones, testigos de Jehová, pentecostales al norte de México, por la comida. En serio, ahí se quedaron, ahí están. En fin, se imagina que el presidente de México diga, a partir de ahora, oiga, claro, no es posible tampoco, pero eso fue lo que pasó en Escocia. Eso fue lo que pasó en Escocia. Ahora, ah, ellos entonces hicieron el libro de disciplina, perdón, de la confesión de fe, ya lo hemos estudiado. Usted puede hacer Google y ponga confesión de fe escocesa 1560, ahí va a estar todo. No es largo, pero, pero dictamina ahí prácticamente lo que los reformados, pristinos, originales, sin adición, ni tampoco sin anulaciones de algo, tal como está, original, original. Ya lo hemos estudiado, tengo ahí mis videos. Y también el libro de disciplina, ¿no? John Knox, no se sabe exactamente qué año él entró a la fe reformada, pero parece fue cuando estuvo en 1559. ¿Ah? Exactamente es como se pronuncia, pristino, así. Sí, 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 exactamente. Así es como hacen Google y van a ver ahí lo que significa la palabra. Pero en fin, entonces John Knox entró a la fe reformada más o menos antes de 1560, en Ginebra, cuando conoció a Calvino. Lo conoció, eran amigos. Juan Knox respetó mucho a Juan Calvino. Juan Calvino prácticamente fue el padre teológicamente, litúrgicamente de los presbiterianos. Antes de Juan Calvino no había presbiterianismo, no existía. Lutero fue cierto reformador, pero él no fue presbiteriano. ¿Ok? Pero fue Juan Calvino el que realmente la raíz misma del presbiterianismo. Porque por él, Juan Knox viene a Escocia. Entonces, prácticamente, Juan Knox se inspira en Juan Calvino, a quien lo respetó bastante. Así que si alguien quiere culpar por qué el presbiterianismo es Juan Calvino, vamos a estudiar la vida de Juan Calvino también, porque de ahí empieza todo. Claro, Juan Calvino nunca estuvo en Escocia, pero sus enseñanzas no solamente fueron en Knox, en los puritanos ingleses también, en los hugonotes de Francia también, y obviamente en Juan Knox, que da lugar en 1560 al presbiterianismo en Escocia. Fíjese, en agosto de 1560, ya sabe, amigo, entonces usted es presbiteriano. Cuando alguien, o por ejemplo, en una hora más tarde, alguien le dice, oh, tengo una pregunta para usted, amigo, amiga, hermana, hermana, hija, sobrina, papá, mamá. Sí, dígame, ¿cuándo, en qué año fue tu religión que empezó? Créame, no diga no sé, porque a mí me va a afectar. Me voy a poner triste yo. Usted ya sabe. 1560, 1 de agosto, Escocia. Listo. ¿Se dan cuenta? Menos de 20 segundos. Menos de 20 segundos. Ya sabe. La gente se va a quedar impresionada por su sabiduría, porque ya sabe de dónde viene, sabe dónde está parada y situada.
1607. 1607. América colonial empieza en Virginia en el año 1607. Continente virgen, no explotado todavía. Árboles, los indígenas estaban ahí y vienen los ingleses en 1607. Oiga, 1607. No sé, pero me gustaría viajar otra vez en el tiempo. Aquí tengo un reloj. Un reloj. Si lo pongo 1607, para que me lleve al tiempo, atrás, en el túnel del tiempo, me gustaría ir justamente para ver, escondido, mirar cómo llegan por primera vez. Es increíble, 1607. Entonces en ese momento vienen los peregrinos. 10 años después vienen los peregrinos. 1620 a lo que se llama Massachusetts. Ya para 1760, mire, 1760, 150 años más tarde, habían 2 millones de colonos ingleses entre puritanos, hugonotes y también presbiterianos. ¿No? En 1609 traen los primeros esclavos negros de África a los Estados Unidos, 1619, ¿no? Embarcaciones británicas. Los peregrinos, que era un grupo separatista inglés, llegan en 1620. En 1620, justamente en noviembre, se celebra el primer Acción de Gracias en esa parte de Massachusetts que aquí se celebra en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Porque pasaron todo un año, un invierno y sobrevivieron. Ya se acerca en noviembre Acción de Gracias, por eso es un día muy especial en los Estados Unidos de América. Eso lo hicieron los peregrinos, los separatistas ingleses calvinistas. ¿Ok? Y se expandieron por todo en ese momento. ¿Ok? Ellos dieron gracias a Dios por haber sido liberados de la mano del opresor de Gran Bretaña, porque en Gran Bretaña estaban persiguiendo. El barco, el buque, la nave se llamaba Mayflower. Mayflower. Yo tengo aquí una réplica, no sé si se lo ven, bueno, después les enseño. Mayflower se llama la nave donde vinieron. Es increíble, es una historia fascinante, ¿no? Para 1630, 10 años después, vienen los que se llaman ya los verdaderos puritanos. Más de 1000 puritanos, teólogos, profesores, doctores, maestros, gente educada, ¿no? Como quien dice, lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de Inglaterra, los puritanos. ¿Sí? Eran gente altamente educada, a diferencia de los puritanos que eran generalmente gente de campo. Pero los puritanos, de los peregrinos, perdón, eran gente educada, maestros, profesores, teólogos, abogados, doctores, calvinistas, puros, originales, vienen aquí a los Estados Unidos. Para 1732 se funda la última colonia americana, la número 13, Georgia. La colonia de Georgia fue la última de las 13 colonias que se funda en 1732, ¿no? Y ya había más de 2 millones de colonos, más de 2 millones, fíjese, ya una nueva generación. Aquí hacemos un paréntesis para hablar de lo que sucede en Europa. Ahora vamos a ir a Europa. Entre 1643 y 1652, ¿no? Se lleva a cabo en la ciudad de Londres, en la abadía de Westminster, lo que se conoce como la Asamblea de Westminster de los Teólogos. Fue una asamblea convocada por el Parlamento amplio inglés para reformar la Iglesia de Inglaterra. Los participantes escribieron los catecismos de Westminster mayor y menor y también la confesión de Westminster, el directorio de culto público, que todo esto lo hemos enseñado, lo hemos estudiado, están en mis videos, ¿no? La asamblea estaba compuesta por 30 personas laicas, 20 de la Cámara de Comunes y 10 de la Cámara del Alta,
121 ministros teólogos ingleses y una delegación de los mejores 6 teólogos presbiterianos de Escocia, en lo que estaba Samuel Rutherford y George Gillespie. George Gillespie y Rutherford, uno de los mejores teólogos originales presbiterianos, originales. ¿Okay? Todos eran calvinistas. ¿Se dan cuenta cómo Calvino dejó su legado en ellos? En doctrina. La asamblea representaba 4 opiniones diferentes en cuanto al gobierno. Uno, la episcopaliana, obispos. Uno, la erastiana, que el Estado gobierna la iglesia. 2, la independiente. Ni uno ni otro. Cada uno hace lo que le da la reverendísima gana. Y la 4, la presbiteriana, en donde está compuesta por ancianos presbíteros, en donde nadie puede hacer lo que le da la gana. ¿Me entiende? Muy diferente. Desde el 1 de julio de 1643 hasta el 22 de febrero de 1649 se celebraron 1163 sesiones en la abadía de Westminster, debates, pero terminó en el año 1652. ¿Se dan cuenta? Esa confesión de Westminster y todos los catecismos son los distintivos de la iglesia presbiteriana a nivel mundial. A nivel mundial. Eso es lo que sintetiza la teología presbiteriana original, sin aditivos, sin recortes, tal como lo originaron ellos. ¿Me entiende? Volvemos a los Estados Unidos. ¿Quién es el padre del presbiterianismo en los Estados Unidos? En Escocia fue John Knox. Pero ¿quién es en los Estados Unidos? Su nombre es Francis McKinney, o McKemey, perdón, con M. Francis McKinney nació en el año 1668, murió en el año 1708. Es conocido como el padre del presbiterianismo americano. Francis McKinney nació en Irlanda, presbiteriano, educado y ordenado ministro en Escocia. Después de estar un tiempo en las Islas de los Barbados, empezó una iglesia en 1684 en Maryland, en el estado de Maryland. Él viajó mucho en todas las colonias, plantando iglesias, viajaba a Inglaterra para reclutar más ministros itinerantes, ayudando al presbiterianismo en muchas maneras similares, así de la manera como Francis Asbury ayudó al metodismo. Francis Asbury fue el padre del metodismo en los Estados Unidos. El padre del presbiterianismo en los Estados Unidos se llama Francis McKinney. Francis Asbury ayudó mucho a la creación del metodismo aquí en este país. Hay una universidad en su nombre, la Universidad de Asbury, que es una universidad metodista muy famosa. Muchos teólogos de la entera santificación van allí y muchos pentecostales también. Es una de las mejores universidades metodistas en todos los Estados Unidos. Bueno, al igual como Asbury, Francis McKinney es el padre del presbiterianismo aquí, ¿no? Él ayudó inclusive a crear el primer presbítero en Norteamérica, en Filadelfia, en 1706. ¿No? Sin embargo, tuvo problemas en esos tiempos. Él fue arrestado por predicar en las casas, ¿no? Porque la iglesia reformada de Holanda se le opuso a él, ¿no? Y esa es una de las cosas un poco raras dentro de la historia de la reforma en Estados Unidos. Al principio no hay sentido, porque como una iglesia reformada puede perseguir a un presbiteriano reformado. No hay sentido. Pero en ese tiempo era así. En ese tiempo había mucho celo en las colonias en cuanto a qué religión se está predicando. Pero dentro del presbiterianismo, Francis McKinney es el padre de ellos. En 1706 se forma el primer presbítero o presbiterio en Filadelfia, en los Estados Unidos. Si alguien le pregunta, por ejemplo, ¿cuándo se fundó el primer presbiterio en América?
1706, ¿no? En 1706 oficialmente el presbiterianismo se forma en los Estados Unidos. Oficialmente. Así como, diríamos, la independencia de un país, por ejemplo, en Perú, oficialmente el Perú se declara libre el 28 de julio de 1821. Oficialmente. Bueno, oficialmente es en 1706 que se forma el primer presbiterio en Filadelfia, en los Estados Unidos. ¿Ok? No es que no había presbiterianismo. Presbiterianismo entró aquí inclusive desde 1607. En 1640 había muchos presbiterianos, ¿me entiendes? Pero oficialmente 1706. En Nueva York eh, había una intolerancia en ciertas congregaciones congregacionalistas o de origen puritano, ¿ok? En Massachusetts, en Filadelfia, ¿no? Pero en otros lugares, en Filadelfia, por ejemplo, se abría la puerta a los presbiterianos, ¿no? En Pensilvania también, porque Pensilvania fue fundado sobre la base de tolerancia religiosa. Ahí podían ir bautistas, podían ir cuáqueros o de los amigos, podían ir puritanos, podían ir de otras sectas. No había como en otras colonias. Cada colonia seguía una política. Unas eran muy celosas, intolerantes, otras se veían más abiertas o ecuménicas, como se dice actualmente. Okay. McKinney fue el primer moderador en 1706 y ese año, 1707, perdón, el presbiterio ordenó a muchos ministros y plantar iglesias en Nueva Jersey también, ¿no? El presbiterio de Filadelfia continuó y se convirtió en un centro importante para el avance del presbiterianismo en los Estados Unidos de América, en las colonias. ¿Ok? Ah, bueno, ahora vamos a pasar también a un punto muy importante en la historia, es la familia Tennant. La familia Tennant está compuesta de una familia larga. William Tennant, él fue el que funda la iglesia, perdón, la escuela de ministros llamado la Escuela de las Cabinas. ¿Por qué de las cabinas? O cabañas también. Porque estaba en ese tiempo las casas eran hechas de madera. Si ustedes ven, por ejemplo, la película La Casa de la Pradera o de la familia Ingalls, su apellido, van a ver que las casas ahí son de madera, porque así eran los colones, ¿no? Hacían casas, era un trabajo pesado, ¿no? Ellos fueron expertos en construir casas de árboles, tumbaban árboles y comenzaban a poner, ¿no? En ah, material de árboles su casa y hacían cabañas, ¿no? Hacían cabañas. Entonces, en esas cabañas ellos inician en 1727 la primera escuela teológica en los Estados Unidos, ¿no? Donde todos los ministros que querían ser ministros podían ir ahí. ¿Por qué hace eso? Porque antes de eso, cualquier ministro que quería ser ministro presbiteriano tenía que ir a Escocia a prepararse, tenía que viajar un viaje largo desde las Américas hasta Europa. Bueno, William Tennant, que era irlandés, dice, no tienen que ir allá. Aquí les podemos entrenar también en la doctrina presbiteriana, dice, ¿no? Eh, pero ahí hubo una oposición. Ahí es donde se forma una división entre los antiguos presbiterianos y los nuevos presbiterianos. Los antiguos presbiterianos, que fueron educados en Europa, se opusieron a eso. Se opusieron a que Tennant, presbiteriano, entrene a ministros presbiterianos en América. Fíjese. Otra cosa también que se oponen es porque en ese tiempo, en 1727, empieza ya las semillas de lo que se conoce como el primer gran avivamiento en las colonias. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Y Tennant estaba de acuerdo, apoyó el primer avivamiento, porque él entendió como algo evangelístico para alcanzar a mucha gente. Así que él apoya eso, apoya a Jonathan Edwards, apoya a Whitefield, George Whitefield. Era ministro
metodista pero calvinista. Entonces la escuela antigua de presbiterianos, los más conservadores, se opusieron a él. Y de ahí viene el título, la antigua escuela, o claro, y la nueva escuela. La nueva escuela porque era algo nuevo que estaba pasando. Y los Tennent nunca se retractaron. ¿Ok? Eh, los de la antigua escuela no reconocían a los ministros que fueron entrenados en la escuela de la cabina de los Tennents, ¿no? Ah, en el sínodo de 1737, eh, mandaron que los ministros que querían ser ministros tienen que obtener un certificado o diploma de algún otro lugar. William Tennant murió en 1746 y la escuela de la cabina se disuelve. Pero sin embargo, dos importantes legados vienen de allí. Uno, un gran número de alumnos de la cabina, de la primera cabina, escuela de la cabina, se convirtió en predicadores presbiterianos de la nueva escuela en el avivamiento que había iniciado Jonathan Edwards. ¿Se dan cuenta? Hay una ruptura en 1737 en práctica presbiteriana. La antigua escuela sigue conservadora, pero la nueva escuela se separa de ellos y aumenta en número. Porque recuerde que el primer avivamiento fue una sacudida al que estaba dormido. Usted sabe, cuando uno duerme, duerme. Esa era la antigua escuela, dormida. ¿No? El que duerme es la antigua escuela. Tranquilo, ¿no? Pero la nueva escuela es el sacudón de la cama. O sea que uno está dormido y sacude y uno se despierta y dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué? El sacudón es la nueva escuela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los de la antigua escuela dicen, no, queremos seguir durmiendo. O sea, queremos seguir nuestra práctica. ¿Quién nos sacudió? Ellos. Oh, pero ¿qué pasa con ustedes? Es que nosotros somos ya la nueva escuela. Entonces se separan. Se separan. La antigua escuela se va reduciendo en número. Se está convirtiendo en un dinosaurio. Sí. Y la nueva escuela comienza a crecer. ¿Me entiende? Comienza a crecer. Es como eh, el becerrito macho, ¿no? El toro lleno de energía, ¿no? Que no le gusta estar encerrado, fuerte con energía, ¿no? Igual. O como el potro. Ustedes han visto el potro, ¿no? Caballo joven, potro y con mucha energía sale a correr. Así era la nueva escuela de presbiterianos, unidos con los de Jonathan Edwards, unidos con los metodistas, unidos con los bautistas, a salir a predicar a todas las colonias. Fue realmente un avivamiento en el sentido literal de la palabra. Muchos presbiterianos dejaron el presbiterianismo y se unieron. Entonces eso causó realmente lo que se llama el primer avivamiento. El segundo legado es que este colegio de la cabina sirvió como precursor, ¿no?, al colegio en Nueva Jersey, fundado en 1746, prácticamente 10 años después, que después el colegio de Nueva Jersey se le cambia el nombre. Escuche bien, se convierte en la famosa, aclamada a nivel mundial Universidad de Princeton. Después de esto, hagan Google Universidad de Princeton. Se lee en español Princeton, pero se pronuncia en inglés Prince. La E no se pronuncia, la CS, Princeton, la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey. Se convierte en dos. Uno, la primera escuela teológica presbiteriana a nivel mundial. Y dos, la Universidad de Artes Liberales a nivel mundial. La Universidad de Princeton, ahí es donde enseñó. Ahí salieron los mejores científicos de los Estados Unidos del mundo en física. Ahí vino el famoso científico judío alemán Albert Einstein. Albert Einstein, ¿no? El que
encontró la fórmula de la relatividad. E igual M2C, me parece algo así. No me olvidé, pero más o menos. Ahí enseñó Albert Einstein y también otros judíos científicos nucleares. O sea, si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es el legado? Por eso que uno tiene que conocer. Se dan cuenta que usted, una persona educada, con conocimiento, usted puede inclusive ilustrar a otros. ¿Me entienden? Una conversación alturada y decirles, ¿saben qué? El presbiterianismo, uno de los grandes legados del presbiterianismo es que ellos originaron, amantes del saber, de la cultura, de la ciencia, de las letras y la historia y la civilización y la cultura, la famosa universidad a nivel mundial, Universidad de Princeton. Créame, después se hace eso y después estudia. Se convierten en el seminario teológico de Princeton. Todo gracias a la labor de William Tennant. En 1729, ¿no? la Iglesia Presbiteriana Americana adopta, 1729, adopta la Confesión de Fe de Westminster como su estándar doctrinal. Porque recuerde que eso fue en Inglaterra. Cuando viene a las Américas en 1729, la Iglesia Americana Presbiteriana adopta la Confesión de Westminster de Fe como su estándar distintivo doctrinal. Y de ahí entonces ya está un paso a convertirse en una denominación regular, ¿no? Así como se formó en 1707 el primer presbiterio, la denominación naciente forma su primer sínodo en 1716, ¿no? El cual se divide en 4 diferentes presbiterios. La división trajo consigo cómo se debe ordenar a los ministros presbiterianos. Cada presbiterio deseaba una seguridad que los otros podían ser ordenados por ministros ortodoxos en teología. En 1729, la Confesión de Fe, formulada en Inglaterra en 1646, fue adoptada por el Sínodo de las Iglesias Presbiterianas Americanas como el estandarte doctrinal oficial en práctica y ordenación de ministros. ¿Se dan cuenta cómo nace la Iglesia Presbiteriana en América? 1707, 1716 y en 1729 adopta. Fíjese, así va la evolución. Eso es el presbiterianismo aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, muchos presbiterianos estaban un poco preocupados en darle mucha autoridad al sínodo, ¿no? Porque tenían miedo de que pierdan su autonomía, ¿no? Entonces, algunos que aceptaron el acta comenzaron a cuestionar algunas cosas porque tenían miedo de que el sínodo se convierta en un cuerpo totalitario. Entonces hubo una tensión entre aquellos que querían un estándar uniforme en doctrina y aquellos que estaban buscando una excepción a ciertas cosas. Y bueno, la controversia sobre el control de la denominación entró a una pelea, un debate amplio con el sínodo en 1737 y allí en ese año Gilbert Tennent, el hijo de William Tennent, hace un sermón en donde condena el peligro de un ministro no convertido. ¿Por qué predica Gilbert Tennent, el hijo de William Tennent, en 1737 ese sermón, el peligro de un ministro inconverso? ¿Por qué? Porque él está atacando a la antigua escuela de presbiterianos, ministros presbiterianos, que estaban dando mucha importancia a la forma, ¿no? A la forma, en vez que al espíritu. Esto es terrible. Esto es algo crítico en la historia del presbiterianismo.
Porque aquí Tenen está sacando a relucir que el presbiterianismo ya había caído en una formalidad muerta, estéril, insípida. ¿Sabe lo que es insípido? Luego busca usted lo que significa insípido. Si lo sabe, perfecto. Algo insípido, algo estéril, algo sin vida, algo árido, ¿me entiende? Algo, diríamos, hueco, sin sustancia. Entonces, ya se había fosilizado el presbiterianismo. Tennent y otros más presbiterianos decían, no puede ser así. La gente no quiere formalidad. Tenemos que nosotros predicar el evangelio por sobre cualquier política denominacional. Tenía un buen punto, porque eso lo estaban haciendo los metodistas, porque eso lo estaban haciendo los bautistas y estaban dando resultados. Estaban que aumentaban en número. Y los presbiterianos estaban que perdían en número por mucha formalidad. Entonces Gilbert Tennent decía, hay muchos en el presbiterianismo de la antigua escuela que no son conversos. Solamente son de cabeza, formales, pero no tienen el espíritu. O sea, era un ataque frontal a la antigua escuela presbiteriana. Tremendo, ¿eh? El primer avivamiento entonces empieza en 1730 hasta 1770, unos 40 años, toda una generación, ¿no? Avivamiento se llama porque se daba reuniones en muchas partes. Muchas iglesias se cerraron, se dividieron, formaron otras congregaciones, porque la gente quería no la formalidad presbiteriana, que era muerta, que ya estaban cansados, sí, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Entonces comenzaron ellos a ir a las reuniones. Iban bastantes, como dije. Se formaron muchas sectas, digamos así, porque ellos querían tener una experiencia viva, por eso se llama avivamiento con Dios. O sea, Whitefield, Edwards y los Tennents presbiterianos fueron los que básicamente fueron los pioneros de este primer avivamiento en todas las colonias, ¿no? Los Tennents presbiterianos, Edwards congregacionalista de origen puritano y estaban también Whitefield metodista, ¿no? Entonces ellos enfatizaban que Dios estaba haciendo un trabajo increíble en todas esas colonias en ese tiempo. ¿Ve? Las denominaciones antiguas, o vieja escuela, mejor dicho, se sintieron amenazadas, ¿no? Y estaban perdiendo bastantes miembros porque ellos estaban asistiendo a estas reuniones. Prácticamente esto viene a ser el inicio de las denominaciones en los Estados Unidos, de las sectas, ¿no? Bautistas aumentaron en número, metodistas aumentaron en número, presbiterianos bajaron en número. Es así, ¿no? Y hubo un cambio dentro del presbiterianismo, por eso que se separaron antigua escuela de la nueva escuela. La nueva escuela fueron presbiterianos ya, pero diferentes. 1737 se hace un sínodo en donde se habla sobre la controversia, ¿no? de la escuela nueva y la nueva escuela, ¿no? A ellos restringieron la predicación de presbiterianos itinerantes, ¿no? Que salió a raíz de la nueva escuela de presbiterianos, ¿no? El cual dividió al presbiterianismo americano por 2 décadas. Por 20 años estuvieron divididos los presbiterianos, antigua escuela y nueva escuela. 1737, entonces, los requerimientos para ser ministros presbiterianos se hizo bien difícil, ¿no? El sínodo prohibió a predicadores presbiterianos itinerantes de la nueva escuela que prediquen, ¿no? Y dijeron, si quieren predicar, entonces tienen que tener sus maestrías en teología de la universidad en Europa, Escocia, o de las nuevas universidades ahora que son súper famosas a nivel mundial, Harvard y Yale. Yale se escribe Y-A-L-E,
La A es E, la E no se pronuncia y la L, Yale, la Universidad de Yale, ¿ok? Y Harvard. Si ustedes ponen Yale y Harvard van a ver, son unas de las más mejores, estoy tal vez repitiendo mucho énfasis en más mejores, pero para enfatizar la redundancia de eh, de la fama y prestigio, ¿no? Que tienen esas universidades junto con la Universidad de Oxford y Cambridge en Inglaterra. Yale, Harvard, Cambridge y Oxford en Inglaterra y los Estados Unidos. Deberían de tener, si alguien tenía que ser ministro presbiteriano, tenía que tener de ahí sus diplomas, su maestría, su doctorado en teología. Cualquiera no podía decir, bueno, yo siento predicar, ayer me convertí como hacen sectas pentecostales. Ayer fui drogadicto, ahora me pongo a predicar. No, 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 no. Eso se hace en el evangelicalismo después. Sí, eso pasó. Pero los presbiterianos en ese aspecto, hasta ahora, ¿no? Son bien estrictos. ¿Ok? Por eso el ministro presbiteriano es teólogo. No es gritón, no es charlatán. ¿Me entiendes? No suda, no escupe, no salta, no brinca, no, no, no es teatrero, no es un payaso. No, no, no es un payaso gritón como aparecen por ahí. Nada, nada de eso. Es un doctor en teología. Doctor en teología. Ellos querían estar asegurados y con la garantía que el que se pone en el púlpito sabe lo que está hablando y está transmitiendo, y eso lo vamos a ver, ¿no? Las escrituras y la teología de una forma correcta, profunda. Usted no vaya a escuchar a un payaso que le está contando cuentos del más allá, para nada. No, no, no. Eso existe en otras sectas, pero no en el presbiterianismo. ¿Ok? No en el presbiterianismo. Ahora, la división entre la antigua escuela y la nueva escuela que vino, se enfrentaron en 1639, ¿no? Surgió porque en 1639 el presbiterio de New Brunswick ordenó a un graduado de la escuela de las cabinas. Desafió al sínodo que decía que los graduados tienen que ser de Escocia, de Europa o de Harvard o Yale. Entonces hubo un problema ahí. Esto llevó a que se separen los presbiterianos, ¿no? En 1741 se separan. Se vuelven a reunir otra vez la antigua escuela, la nueva escuela en 1758, ¿no? Y esto es lo que sucede. Cuando se reúnen en 1758, escuchen bien esto, el lado que tiene más influencia a partir de ese momento hasta ahora, 2021, no son la antigua escuela que se convierten en fósiles, sino es la nueva escuela que se convierte, diríamos, en los progresistas, teológicamente hablando, vibrantes en teología, aquellos que crecen hasta ahora convertirse en los más influyentes en la sociedad norteamericana. ¿Ok? Entonces, mientras que la antigua escuela disminuye, se queda estancada, así como el hielo. ¿Saben cómo es el hielo? Si usted pone agua en el freezer de arriba, se pone hielo duro, de ahí no pasa. Bueno, así se convirtió la antigua escuela. Pero la nueva escuela viene a ser, ponga como un río, como una fuente de río. Sale y va saliendo y así se sucedió. Los dos presbiterianos, pero uno se fosiliza y el otro crece. Crece de una manera incontenible hasta este tiempo. William Tenet, que viene a ser el hijo de, bueno, él es el primero conocido que se conoce por haber establecido el primer seminario presbiteriano en América. Ya les dije, el colegio de la cabina, ¿no?
vino a los Estados Unidos en 1718 de Inglaterra, ¿no? Y su colegio, o colegio de la cabina, ¿no? O de las cabañas, ah, se convierte muy famoso. Todos conocen eso en la historia del presbiterianismo en los Estados Unidos de América. Entonces ya saben cómo se separa la antigua escuela con la nueva escuela en 1641. Eh, Su hijo, Gilbert Tennent, en 1740, hace un sermón criticando a los ministros presbiterianos de la antigua escuela, diciéndoles hipócritas, ¿no? Iguales a los fariseos. Así les dice, ¿no? Esto llevó a que Gilbert Tennent, también ministro presbiteriano, se forme un cisma, una división entre la antigua escuela y la nueva escuela, pero en el año 58 otra vez se reúnen. Pero al reunirse, entonces ya la fama o diríamos el prestigio o influencia de la antigua escuela ya muere, sinceramente. Bueno, hasta ahorita existe, pero ya no tiene influencia, es la verdad. Pero la influencia de la nueva escuela avanza de una manera prodigiosa, eso lo vamos a ver más adelante. Universidad de Princeton se funda en 1746, la famosa Universidad de Princeton. Nunca se olvide, ¿no? Es uno de los primeros colegios en los Estados Unidos, ¿no? Primeramente se llamaba el Colegio de Nueva Jersey. Aquí en los Estados Unidos, colegio no es el colegio, muchos dicen, pero colegio, hermano, pero eso no es para primaria. Es que en Estados Unidos colegio es universidad. Escuela es escuela de primaria y secundaria. Pero cuando se habla de colegio, es universidad en los Estados Unidos. ¿Ok? Es universidad. Entonces, cuando se dice el colegio de Nueva Jersey, se está hablando de universidad. Se llama colegio. La escuela primaria y secundaria se llama escuela, nada más. Por eso cuando dicen, cuando termina la escuela, ¿a cuál colegio vas a ir? Y muchos que hablo, que vienen de otros países, me dicen, hermano, ¿por qué repiten escuela y colegio? ¿No es lo mismo? No, no en los Estados Unidos. Escuela es hasta secundaria, colegio es universidad. No todos van al colegio después de la escuela. Muchos se gradúan de la escuela y se quedan ahí. Otros se gradúan de la escuela y van al colegio. Colegio ya es un nivel más avanzado. Entonces empezó como un colegio y luego se forma en la universidad, inclusive más avanzado que un colegio, ¿no? Y bueno, la Universidad de Princeton, ¿no? El cual se convierte en ejemplo de otras universidades después en los Estados Unidos de América, ¿no? Se convirtió, tuvo gran reputación en cuanto a preparar ministros presbiterianos y de otras denominaciones también en teología, tener un degree o grado o diploma o maestría o doctorado de Princeton es realmente de mucha categoría y respeto. Cualquiera no lo puede hacer. ¿Me entiende? O sea que ser ministro presbiteriano no es como, oh, no, yo ya leí un folletito de cómo ayunar por 40 días. No, 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 nada de eso. Eso no le hace a nadie ministro. ¿Ok? En 1755 se organiza el presbiterio en Virginia, en el estado de Virginia, ¿no? Eso significa que en 1755 ya se había expandido mucho el presbiterianismo del nuevo lado o la nueva escuela del presbiterianismo durante el primer avivamiento. Ahí es donde se ordena a otro predicador muy famoso, Samuel Davis, ¿no? Él se convierte en evangelista presbiteriano en Virginia también. Virginia está controlado por los presbiterianos de la nueva escuela, ¿no? Que ellos eran muy agresivos en el evangelicalismo y en la predicación itinerante, viajaban por todas las colonias. Estos presbiterianos estaban asociados con el primer gran avivamiento, ¿no? Los que estaban en contra eran los anglicanos, porque anglicanos eran tipo, la iglesia alta se conocía a los anglicanos, aquellos que decían que somos mejores. Los metodistas tuvieron problemas con los anglicanos también. Davis fue un predicador que iba a predicar en muchos púlpitos de las 7 iglesias en los 5 condados en Virginia. Y
ellos fueron los que formaron el presbiterio de Hanover. Eh, ah, Samuel Davis, al igual que otros predicadores, fue famoso en ese tiempo porque sus sermones duraban entre 2 a 3 horas. Era muy común que los sermones de los predicadores presbiterianos duren 2, 3 horas. En serio, ¿ok? Y eran sermones que estaban llenos, pesados, pesados, pesaban mucho los sermones. Teología, historia y política. ¿Ok? Ellos no eran payasos que gritaban, como existe hoy en día en las sectas evangélicas pentecostales en Latinoamérica. No, no eran payasos ni teatreros. Eran verdaderos, verdaderos, verdaderos con B grande, verdaderos ministros presbiterianos. Sus sermones los tengo aquí, están ahí. En ese tiempo ya estaba toda la imprenta. Y cuando los leo es increíble. Sus sermones políticos, ellos fueron los que asusaron para la Revolución Americana en 1776. Samuel Davis, sus sermones eran pura dinamita política. Era un hombre que fue dotado de una forma, bueno, la mayoría. Se dan cuenta lo que hoy ya no existe. Hoy existen payasos y la gente sigue a payasos. Los Estados Unidos es formado por las predicaciones, sermones llenos de teología, historia y política de estos predicadores presbiterianos. ¿Ok? El avivamiento fue un evento que cambió toda la cultura norteamericana de los Estados Unidos. Esto es algo que usted tiene que tener en cuenta, tiene que saber y nunca olvidarse. ¿Ok? 1723 a 1794 nace otro presbiteriano llamado John Witherspoon. Witherspoon, su apellido. Fue ministro presbiteriano y presidente del colegio, otra vez colegio, de Nueva Jersey, y también fue el primer ministro presbiteriano que firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. John Witherspoon fue un ministro presbiteriano escocés, educador, político y ministro, teólogo, ¿no? Él sirvió en iglesias en Escocia, fue profesor, ministro, presidente del Colegio de Nueva Jersey, ahora la Universidad de Princeton. Él ayudó a crecer, a expandir, ¿no?, todas las ramas del estudio, ¿no?, del programa académico en la Universidad de Princeton, ¿no? Él entrenó cantidad de ministros presbiterianos. La Iglesia Presbiteriana Americana se benefició grandemente de los esfuerzos de John Witherspoon, ¿no?, también de su trabajo estableciendo iglesias de la Asamblea General en 1789. Fue un gran político envuelto para él, y al igual que las demás ministros, no estaba divorciado la política con la teología. Todo teólogo era un buen político y un buen político era un buen teólogo presbiteriano. Así. ¿Se dan cuenta? Esto es lo original de la teología presbiteriana en los Estados Unidos, que ya no existe casi. Hoy existen payasos. ¿Ok? Muy bien. Aquí viene otro tema durante esa historia. Vamos a hablar de los pactantes escoceses presbiterianos en Pensilvania. Ellos fueron expatriados de la iglesia presbiteriana de Escocia, se opusieron a la iglesia presbiteriana en Escocia y formaron un presbiterio en Pensilvania en 1774. Eran presbiterianos, lo que se llama hoy día la Iglesia Presbiteriana Reformada Pactante. Su sínodo lo formaron, o su presbiterio, en 1774, 2 años antes de la independencia de los Estados Unidos, que fue
el 4 de julio de 1776. Pactantes reciben el nombre por su adherencia al Pacto Nacional de 1638 en Escocia, el cual establece la forma presbiteriana de gobierno en la iglesia en Escocia en oposición a aquellos que imponían la iglesia anglicana y la iglesia católica romana. Los pactantes emigraron a las colonias americanas. Ellos continuaron a encontrar su identidad en el país de Escocia, no en el nuevo país como el presbiterianismo americano. Aquí viene una gran diferencia, ¿no? El presbiterianismo que hay en México, Centro y Sudamérica es el presbiterianismo americano, o sea, de las colonias de América. El presbiterianismo escocés pactante no se mezcló con el presbiterianismo de las colonias americanas. Los pactantes mantuvieron su identidad a Escocia, no a los Estados Unidos, no a América. La iglesia presbiteriana americana no son pactantes. Están separados. Ellos dijeron ya no hay necesidad de pactos porque ya no vivimos en Escocia. Eso fue en Escocia. Esto es diferente. Aquí ya no hay persecución. Eso fue en Escocia. Aquí es diferente. En Escocia estaba el rey, el parlamento inglés, ¿no? Y los episcopales. Esto es América. Aquí no hay rey, aquí no hay asamblea. Esto es diferente. Entonces, por todas esas razones, el presbiterianismo americano rechaza la política de los escoceses pactantes en los Estados Unidos. Pero los pactantes presbiterianos en Estados Unidos dicen que no, un pacto no se rompe, es vinculante para siempre. Entonces, de ese momento hay dos tipos de presbiterianismo: el escocés, de origen escocés, que es un grupo reducido, sinceramente no tiene influencia, pero existe, y el presbiterianismo americano que crece, y es el que viaja a México, Centro y Sudamérica. Así que cuando muchos me han escrito en un principio, hermano, pero ¿por qué salmodia exclusiva? ¿Pero por qué esto? Y aquí, claro, hay una razón, como les digo. Eso es de origen norteamericano, no pactante. El presbiterianismo pactante mantiene sus posturas, su política y su liturgia igual como fue el original. Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Por eso les digo, hay que saber por qué, el origen, ¿no? La primera iglesia pactante fue fundada en Pensilvania en 1743. Esa es la primera iglesia, ¿no? Pero no fue hasta que enviaron dos ministros de Escocia en 1774 que ellos pudieron formar un presbiterio. O sea, desde 1743 hasta 1774, que son 43, 5, 6, 7, prácticamente ah, son como 30 años que ellos no hubo bautismo, no hubo Santa Cena, porque no habían ministros. Recién en 1774 comienzan a hacer eso. En 1798 la denominación se nombra Iglesia Presbiteriana Reformada de los Estados Unidos, de la cual existe ahora, que luego cambió a la Iglesia Presbiteriana de Norteamérica, ¿no? Actualmente tienen un poco más de 7,000 miembros. Fíjense, ¿se dan cuenta? No han crecido mucho, 7,000 miembros, unas 80 y tantos iglesias. Están en Pensilvania, Indiana, Mires y también California algunas, pero no han crecido mucho porque es reducido, es casi inexistente comparado con la más grande que vamos a ver después. ¿Ok? En 1782 se forma, ¿no? El presbiterio de la Asociación Reformada, ¿no? En 1782, que representa a inmigrantes escoceses que se separan de la tradición de la iglesia de Escocia. Parece mentira, ¿cómo que separan? No eran escoceses, sí, pero en Escocia, la iglesia presbiteriana en Escocia es del Estado totalmente diferente a la iglesia pactante de Escocia. Entonces, los que se salen son los que se separan, separatistas, diríamos así.
¿no? Y forman su presbiterio en 1782. Ellos son fieles a la línea original presbiteriana pactante de Escocia. Ah, y bueno, es una historia grandísima esa. La mayoría son descendientes escoceses, irlandeses, ¿no? Y forman su sínodo en 1782, ¿no? En 1782, muy similar a la iglesia, a la denominación presbiteriana reformada de Norteamérica. Algo muy importante que de esta iglesia de los separatistas, ¿no? Que forma su sínodo en 1782, se dan cuenta, ya empiezan las divisiones de los presbiterianos. O sea, aunque se llamen presbiterianos ya en ese tiempo, uno tenía que saber a cuál presbiterianismo está entrando. De ahí, de la iglesia de los separatistas, de la denominación que se hace en 1782, viene en genealogía el famoso predicador a nivel mundial del siglo XX, Billy Graham. Billy Graham nace en el presbiterianismo justamente de ellos, aunque después cambia, claramente, pero nace allí. ¿Ok? Y aquí viene la pregunta que muchos me han hecho, hermano, ¿y qué es de la PQSA? ¿Qué es PQSA? Bueno, PQSA viene a ser las siglas en inglés de la P, Presbyterian, C, Church, U, United, S, States, A, America. O sea, Presbyterian Church of the United States of America. Claro, se pronuncia en español PQSA, pero en realidad es PCUSA, PCUSA. ¿De dónde surge la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos de América, que viene a ser sus siglas en inglés PQSA, que es la mayoría de la denominación que tienen satélites en todo México, Centro y Sudamérica? Bueno, en 1789, también 7 años después que la iglesia separatista presbiteriana de Escocia se forma, en 1789 se forma la Asamblea General de los presbiterianos en Estados Unidos, ya no escoceses, sino de Estados Unidos. Y su nombre es la PCUCA, que se pronuncia en español, se conoce como la PQSA, que significa, otra vez repito, Presbyterian Church of the United States of America, ¿ok? O PQSA, como se llama. Mientras el presbiterianismo estaba avanzando en el Atlántico Este, los requerimientos de cada congregación para enviar un anciano a los sínodos se convirtió más dificultoso. En respuesta, la iglesia se reorganiza y también se descentraliza, ¿no? De 1786 a 1789. Cada congregación envía un anciano al presbiterio, el cual es nominado para atender al sínodo. Y luego ellos van a la Asamblea General. La nueva estructura americana da más autoridad a los presbiterios y menos a la Asamblea General, ¿no? Diferente a la antigua estructura de modelo de la Iglesia de Escocia. O sea que hay hay una separación inclusive, porque en la Iglesia de Escocia la autoridad está en la Asamblea General. En la iglesia PQSA americana, norteamericana propiamente dicho, el poder no está en la asamblea, sino en el presbiterio. ¿Ok? Entonces, la primera asamblea general se reúne en mayo 1 de 1789 en Filadelfia. En ese tiempo se reorganiza la denominación, adopta un nuevo nombre, se llama la PQSA. Entonces, cuando alguien le dice, ¿cuándo se inició la PQSA? 1789. 1789. Mire, 789 y le pone el 1. Facilito de aprender. Entonces, si su denominación es de la PQSA y usted no sabe qué año, dos cosas: o se sale de su iglesia porque no conoce nada, o aprende la historia de su iglesia para justificar que usted sabe dónde está parada. Así de simple. Bueno, ahora ya sabe dónde está parada o parado.
Mayo 21 de mayo de 1789 se reorganiza la denominación y se pone el nuevo nombre PECUSA. En 1789 se compone de 4 sínodos, 16 presbiterios que van desde Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y Carolina del Sur, Carolina del Norte. ¿Ok? En 80 años, el presbiterianismo americano creció de un solo presbiterio, ¿se acuerda? Era 1707, 1707, en una colonia en donde se forma una denominación. Presbiterianismo se funda en 1707. En 1787 se hace la primera iglesia americana, se funda como denominación en la Asamblea General. La PECUSA llevó 2 generaciones, 80 años. Es increíble esto. Luego de 1740 hasta 1780, no, hasta 1840, 1790, perdón, hasta 1840, se conoce como el segundo gran avivamiento en los Estados Unidos de América. Esto, a diferencia del primer avivamiento, tiene más poder, porque para este tiempo ya los Estados Unidos ya es una nación soberana, ya hay muchas denominaciones. Los bautistas crecieron de una forma increíble. Los metodistas tomaron control de todas las colonias y los presbiterianos se dividieron entre la antigua escuela y la nueva escuela. En 1789 se forma la nueva iglesia americana llamada la PECUSA. Entonces comienzan a crecer diríamos, y empieza el segundo avivamiento, en donde iniciado también por presbiterianos, como Robert Stone, uno de ellos, ah, eh, y otros, Alexander Campbell también, otro presbiteriano, ¿no? Y otros presbiterianos más, muchos presbiterianos se salen del presbiterianismo y comienzan a hacer lo que se llama el segundo gran avivamiento. Este segundo gran avivamiento da lugar a lo que se llama los movimientos de restauración. Aquí en el siglo XIX, ya entrando al siglo XIX, hay una explosión de sectas en los Estados Unidos. ¿Okay? Una explosión increíble. Religión. Cambia todo el panorama religioso. Eso lo vamos a ver la próxima vez. Así que con esto quiero terminar aquí. Nos quedamos en el segundo avivamiento y más adelante lo vamos a seguir. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor y tu misericordia. Que esto haya sido de gran ayuda, Señor, para poder entender más cómo tú has obrado a través de la iglesia presbiteriana. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia de Dios esté con ustedes siempre. Y espero que esto les haya ayudado a ustedes de una manera increíble. Buenas noches.